Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahora aquí. El día de ahora, la exposición del día de ahora nos va a ayudar Miriam Salas Olivari, doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente ejerce la docencia, miembro de la Academia Nacional de la Historia de la Asociación de Historia Económica del Perú, del Instituto Riva Wert. En diciembre, en diciembre del 2019, Miriam presentó su último libro, Historia de los hombres y las mujeres, del Dios creador y de las sociedades milenarias del Perú preincaico. Muchas gracias, Miriam, por su tiempo. Podemos iniciar. Bueno, muchas gracias Orlando Recinos y Daira Contreras por ese soporte para que esta presentación se pueda realizar. Agradezco también la invitación a participar dentro del marco de la exposición geográfica Perú Arqueológico de Ricardo Simán para conversar sobre algunas de las culturas que están expuestas mediante fotografía en esa exposición. He visto de manera virtual la exposición y me parece que está muy linda, está muy bien montada y realmente agradezco que en San Salvador se conozca algo del Perú, ¿no? Y a través de este medio también yo me pueda conectar con San Salvador. Muy bien, entonces en la reunión anterior estábamos hablando sobre los primeros hombres eh, que básicamente van a ser cazadores, recolectores, eh, cazadores, recolectores, y posteriormente van a dar paso, gracias a su desarrollo tecnológico, a una mayor cultura que los llevará al sedentarismo, hacia los primeros sedentarios. Y esa conversación la hice sobre la base, pues, de mi último libro, Historia de los hombres y las mujeres, el Dios creador y las sociedades milenarias del Perú preincaico, sobre lo cual, el mismo que seguiré utilizando. Muy bien, entonces, una de las grandes preocupaciones de Ricardo Simán en su muestra fotográfica es Caral, ¿no es cierto? Pero vemos la majestuosidad de Caral, ¿no? Que realmente nos llama la atención, pero como veíamos en la reunión anterior, en realidad Caral no está sola en su tiempo, sino que hay 50 grupos culturales al mismo tiempo que se desarrollaron en la costa y que levantaron este tipo de huacas que imitan o que buscan ser un reflejo del Apu que dejaron en la sierra esos hombres cazadores, recolectores, nómades, y que se establecieron en la costa porque encontraron en la costa una gran riqueza que es el océano, ¿no? El océano Pacífico lleno de alimentos, peces, mariscos, eh, crustáceos, etcétera, etcétera, así como también los valles en forma de abanico que les podía servir para recoger de manera más fácil los vegetales que ellos necesitaban para consumir, para luego ellos comenzar a cultivarlos. Entonces, estas huacas, como veíamos, ¿no? Guardan un esquema, ¿no? Un modelo, y ese modelo tiene que ver con la presencia de un camino ritual, un camino ritual en el cual hay plazas hundidas, circulares hundidas, rectangulares hundidas, que buscan conectar el mundo de aquí con el mundo de abajo y el mundo de arriba, ¿no? Y este camino ritual se dirige hacia una escalera, ¿no? Que lleva a la cúspide de la pirámide, donde no podían ingresar todos, sino solamente algunos de los miembros de la comunidad, que eran generalmente los líderes, los sacerdotes. Con lo cual, pues, se nos está indicando que hay una jerarquía. En estas huacas, ¿no? Además, no hay en muchas de ellas habitaciones hacia el interior, ¿no? Esa es una característica, pero tanto en Sechín como también en Caral se ha descubierto pues que sí existen pasadizos, escaleras y que se busca tratar de deslumbrar al público que no puede ingresar al recinto sagrado
mediante la salida del sacerdote en la cúspide de la pirámide para realizar los sacrificios, ¿no? Sacrificios de humanos, sacrificios de plumas, ¿no? Sacrificios del fuego, etcétera, etcétera. Ahora, la comunidad, la colectividad se reunía en determinada época del año con el propósito de renovar el ciclo de la vida, ¿no? A través de los sacrificios. En este caso, básicamente estos sacrificios tienen que ver con organizar grandes fiestas que incluyen danzas, que incluyen música, ¿no? Que incluyen también el sacrificio de aves, de plumas, de tejidos. En realidad, pues es un tiempo que va marcando ciertos códigos, que se van estableciendo códigos de carácter ideológico, ¿no? Que se van a ir transmitiendo de generación en generación a través de los rituales, del sacrificio, de los entierros, como también de las ceremonias que implican, pues, grandes festividades, ¿no? Este código implica la presencia de un líder que es el que se conecta con la fuerza mayor, con la fuerza sobrenatural y quién organiza, ¿no? Quién organiza, quién planifica la construcción de estas grandes pirámides, pero también organiza el ritual como la vida diaria que lleva a la producción de los alimentos. Estas huacas, como decíamos, también son un ejemplo claro de la existencia de excedentes alimenticios, sin los cuales es imposible que se haya logrado la construcción de la misma, porque demandan gran cantidad de materiales de construcción, en este caso ladrillos, chicras, ¿no es cierto? Adobes y horas hombre. Entonces, hay toda una tecnología, así como también hay todo un crecimiento económico cuyos excedentes se van a invertir en sacralizar a la tierra, en sacralizar el lugar, ¿ah? Mediante la construcción de estos edificios que en líneas generales son representativos de ellos. Guamán Poma de Ayala, ¿no? En el siglo XVI a presentarnos las edades, ¿no? Por las que les pasan estos hombres. Es muy importante el trabajo de Guamán Poma de Ayala, un indio que aprende a escribir en la época colonial y que escribe su famosa crónica, que además la acompaña con estos dibujos, y ahí nos presenta los tiempos por los cuales pasan o van a ir evolucionando los hombres desde su presencia en este territorio, ¿no? Los primeros hombres serían los Pajarimoc Runa, es decir, los hombres de la caverna, estaban en la sierra. En la segunda edad están los Wari Runa, el hombre viejo, estaban en la costa. Y la tercera edad, a la cual nos vamos a referir hoy día, básicamente son los sedentarios, el hombre que corresponde al primer horizonte, así como también al periodo intermedio temprano. Y una de las cosas que él marca y remarca es que todos estos hombres creyeron en Huiracocha, ¿no? Al cual le daban diferentes nombres. Runacama Huiracocha, Tixi Huiracocha, Calla Huiracocha, Pachacamac. Y también otro punto importante es ver la movilidad, cómo estas construcciones en determinada época se abandonan y la gente pasa de un lugar a otro debido a diferentes circunstancias, ¿no? Como pueden ser el fenómeno del Niño, así como también terremotos, el cambio del eje de la Tierra, que no permitía ya que el Sol se pose en el lugar indicado, en el solsticio de invierno o el de verano, y de tal forma pues que los hombres sienten la necesidad de abandonar, pero también está presente la guerra, como también nuevas migraciones de grupos diferentes. Entonces, a través de la iconografía, nosotros podemos ver cómo se va cambiando de un tiempo de paz, de armonía, que Guamán Poma de Ayala lo denomina tiempo de Dios, que son los primeros tiempos, a un tiempo de guerra, ¿no? Sobre el cual ya hemos hablado,
y posteriormente a la gran expansión de los hombres gracias a sus descubrimientos tecnológicos que implica la agricultura por riego, ¿no? Porque como veíamos el miércoles, la tecnología es lo que respalda los avances culturales de los hombres y hay una búsqueda constante por lograr mayor volumen de alimentos mediante pues la pesca, la horticultura, el pastoreo que finalmente termina con la agricultura por riego. Y eso es lo que va a marcar el primer horizonte, la agricultura por riego. Pero la agricultura por riego también implica una gran expansión y la búsqueda de la riqueza y el control de unos y otros, ¿no? Es lo que Guamán Poma de Ayala dice, es que se peleaban por el oro, por la plata, por lucir mejores vestidos, que queda claramente presente y reflejado esa intención justamente en las fotos que nos muestra la exposición de Ricardo Simán. Bueno, entonces, ya dejando este periodo lítico, arcaico, precerámico, pasamos al primer estado panperuano, que es el horizonte, el primer horizonte, que es el horizonte chavín, importantísima la cultura chavín, ¿no? Para luego analizar a los desarrollos regionales, al intermedio temprano, donde están las culturas paracas, la cultura nazca, la cultura mochica y muchas otras más. Nosotros solamente nos vamos a detener en la Paracas, en la Nazca y la Mochica, que aparecen en la exposición de Ricardo Simán. Este periodo de tiempo ya lo ha tratado otro expositor y yo me voy a quedar en estos dos periodos, ¿no? El horizonte temprano chaví y el periodo intermedio temprano. ¿Cuál es la diferencia? Tanto la cultura chavín como la cultura paracas, nacas y mochicas son altas culturas, grandes culturas, pero la diferencia entre unas y otras es que eh, Chavín va a influir, ¿no? Muchísimo en el desarrollo de otras culturas, en este caso Paracas, Nacas, Mochicas, mientras que Paracas, Nacas y Mochicas van a desarrollarse regionalmente, pero no van a ejercer una influencia sobre otras, aunque en ellas, en Paracas, Nazca y Mochica, hay una gran carga de esas que le estaba hablando, de esos códigos que se van haciendo sellos de la cultura andina que están presentes en estas culturas. Ahora, Chavín corresponde al primer horizonte que se va a desarrollar en la sierra. Ese paso de la costa a la sierra y de la sierra a la costa me parece súper interesante que lo destaque Guamán Poma de Ayala, porque claro, acá vemos cómo eh, se produce pues esos cambios de eje en la ocupación del territorio y luego de los desarrollos, eh, horizonte, perdón, el primer periodo intermedio que es Paracas, Mochica, Nazca se pasa a el segundo horizonte, que es Huari, que es en la sierra. Y luego nuevamente aparecen los mochicas, que también es en la sierra. Entonces hay un largo periodo de tiempo de influencia de la sierra sobre el resto del territorio, en otros momentos la costa, y así sucesivamente. Pero es interesante tomar nota de esto porque durante el periodo colonial el eje pasa de la sierra a la costa, pero una de las cosas que voy viendo es que el Cusco, nunca dejó de ser una ciudad muy importante, ¿no? Y de ahí la grandeza del Cusco, porque en el periodo colonial también al Cusco se le va a dar una gran importancia. Es en la República cuando Lima se convierte en el gran monstruo, esa cabeza enorme con un cuerpo muy delgado porque no mira lo que pasa en el resto del territorio. Mientras que los incas sí se preocuparon mucho por ello. Bueno, volviendo a Chavín, ¿no? El primer horizonte, eh, vemos que se va a desarrollar en un lugar que se conoce como un tincuy. ¿Qué quiere decir esto? Un lugar sagrado. Ya nosotros hemos visto cómo en realidad todas las huacas, ¿ya? Incluida Caral, incluida Algas y todas las demás, están asentadas en lugares sagrados, en lugares en que
los antiguos peruanos consideraban como lugares muy especiales, donde se conectaban los tres mundos, ¿no? Que es el propósito de ellos, ¿no? Conectar los tres mundos para armonizar el cosmos, ¿no? La energía circular del cosmos para armonizarla, para equilibrarla, para que le dé sus mejores frutos. Y Chavín se construye también en un lugar de ese tipo, porque está asentada en un territorio en forma de B por la unión de los ríos Mosna, como también el río Huachesca, los cuales además están circundados por cerros que marcan que delinean, ¿no? Una orografía de carácter triangular, que para ellos era muy importante, como ya hemos visto también el triángulo. Ahora, este sitio también es muy importante porque se comunica a través de los ríos, la costa con la sierra y la selva. Ahora, Chavín, ¿no? Chavín, no sé qué puso acá, ya. Chavín es reconocida por su gran huaca, ¿no? Ese gran templo, pero en este templo, lo primero que nos recibe a nosotros es una cabeza una cabeza clava que está presente en un muro. Las cabezas reducidas, ya hemos visto nosotros que comienzan a aparecer en el tiempo de la guerra, ¿no? Al final del tiempo de los primeros sedentarios. Y ahí lo que se trasluce a través de estas cabezas es la presencia de la guerra. Los arqueólogos ven en esta cabeza a un ser que ha consumido drogas, ¿no? Algún tipo de sustancia que hace que sus ojos crezcan, que su nariz se ensanche y que su boca se haga más larga. Pero si nosotros si analizamos de la forma como estamos analizando, es decir, en el largo tiempo y viendo cómo evolucionan las sociedades, las culturas y la presencia de las razas, veremos que esos rasgos ya nosotros los hemos visto antes. Lo hemos visto en Huaca Prieta, lo hemos visto en Sechín y ahora los vemos en Chavín. Y este rostro, lejos de atemorizar, como dicen los arqueólogos, en realidad nos está dando la bienvenida a través de una gran sonrisa, puesto que una de las características de los Chavín es justamente su amabilidad, ¿no? Y su espíritu convocador para irradiar el culto a su Dios, no es otro que el Dios de los dos báculos o Dios Huiracocha, y también su tecnología agrícola sustentada en el riego canalizado. Ahora, Chavín, ¿por qué se desarrolla tanto, no? ¿Por qué se desarrolla tanto en Ancash? Y la razón eh, es histórica, ¿no? Puesto que en Guitarrero, hace 8.000 años, fue donde se desarrolló por primera vez la horticultura. Y esta gente constantemente estaba haciendo ensayos, experimentaciones, observaciones, ¿no? De tal forma que cada vez lograban nuevas especies alimenticias, lograban domesticar a los animales, pero además de eso ensayaban cómo regar la tierra. Em, Sin necesidad de estar esperando las lluvias o de utilizar vasijas, ¿no es cierto?, cueros para llevar el agua a la tierra, como lo describe Guamán Poma de Ayala para los tiempos anteriores a la aparición de la agricultura por riego. Entonces, ya en la Galgada, en Ancash, vimos cómo se hacían los experimentos para crear canales, ¿no? Maquetas de canales. Fantástico. Por esa razón es que Chavín se convierte en la cultura que va a desarrollar ampliamente la tecnología del riego con la construcción de canales confeccionados con piedra y además canales que cuidan muy bien los niveles del suelo para que el agua discurra. Entonces, la construcción del templo de Chavín hacia su interior, como también en la plaza
en las plazas que antecede al gran templo es la presencia de canales subterráneos que se utilizaban en las festividades, como también en la vida diaria, em, em, canalizando el agua de acuerdo a lo que ellos querían, de acuerdo a lo que ellos deseaban. Por ejemplo, cerraban las compuertas de los canales y las abrían para que causen un estruendo en medio de una gran festividad. Entonces, toda la parte inferior de este gran templo, de esa gran pirámide de Chavín, está circundada por canales, ¿no? Y estos canales están muy bien controlados. Bueno, ahora, en Chavín, como en las culturas anteriores, también se trata de reflejar la dualidad, la tripartición, la cuatripartición, ¿no es cierto?, a través de la pirámide trunca, la escalera, el camino ritual, las plazas hundidas, etcétera, pero se inciden y se aportan nuevas evidencias, ¿no? Nuevas formas para expresar estas ideas. Por ejemplo, tenemos aquí este pórtico que el doctor del Busto, Antonio del Busto, mi maestro, le daba mucha importancia en las clases, ¿no? Porque decía, ese pórtico es único, con esas columnas cilíndricas, es único en América del Sur, ¿no? Pero además se tuvo el cuidado de elegir una piedra blanca y una piedra negra para simbolizar la dualidad, ¿no? Claramente se ve. Entonces vemos que la piedra blanca simboliza a la mujer y está ubicada, la columna de la piedra blanca simboliza a la mujer y está ubicado al lado derecha. Ahí se ha esculpido un águila arpía hembra. Bueno, no sé si ustedes alguna vez han visto un águila arpía. Yo tuve la oportunidad de verla en Ecuador, en Guayaquil, y son enormes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se busca destacar de esta águila arpía? Es una vagina dentada, ¿no? De la que desciende un pez, símbolo del agua y del mundo de abajo. Con lo cual, pues, a través de esta columna, lo que se busca representar es a la mujer. Y la de la izquierda es de pie anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente la dualidad hombre y mujer es totalmente comprendida por estas sociedades, puesto que sin ella es imposible la reproducción, es imposible la vida. Ahora, ¿cuál es el camino que a cada cual se le da, ¿no? En las sociedades anteriores a Chavín, que es de carácter eh, patriarcal, ¿no? En Chavín también lo fue, pero a la mujer se le comienza a dar una mayor presencia. Acá nosotros tenemos esta foto que muestra el interior de cómo era, de cómo es la Huaca de Chavín, ¿no? Que está llena de pasadizos, ¿no? Y tiene una excelente ventilación, ¿no? Que la han logrado a través de ductos. No hay luz, eso sí, porque ellos tienen el concepto de la cueva, como ya veíamos, ¿no? Su casa, su arquitectura, no concibe la presencia de luz al interior de las viviendas. Y luego todos estos laberintos, ¿no? Estos pasadizos, estos laberintos nos conducen al gran lanzón, la lanzón donde está el dios de Chavín, ¿no? El dios de Chavín es un lanzón, ¿ya? Acá lo tenemos, ¿no? El cual tiene la forma de una punta de lanza, qué interesante, ¿no? Que es una de las primeras herramientas que van a descubrir los hombres en las cavernas, punta de lanza, que les permitió avanzar, ¿no? Con respecto al pasado, porque gracias a la punta de lanza podían cazar, ¿no? Desde una distancia prudente para no enfrentar al animal de frente. Esta punta de lanza que cae del cielo hacia abajo, atraviesa los tres mundos
Y ahí tenemos la presencia de el Dios, ¿no? Que ya cobra forma humana, pero que al mismo tiempo contiene en sí todos los atributos de los animales que ellos honraban, ¿no? Como hemos visto, la serpiente, el cóndor, el puma, y se agrega al caimán. Pero además de eso, está el falo muy presente, y se agrega esta presencia de estos aretes, que ya los vimos también en el árbol de la vida de Cupidnique, para simbolizar también la riqueza del reino vegetal. Ahora, esa cara, ¿no? Esa cara, como yo les decía cuando terminaba mi presentación anterior, ya la hemos visto nosotros en las culturas anteriores, ¿no? No es que Chavín ha creado, ¿no? Ha concebido a un Dios de la nada. Aquí vemos claramente la evolución, ¿no? A través de la cual se fue tejiendo esta idea, ¿no? Desde Huaca Prieta, pasando por La Galgada, pasando por Sechín Alto, y finalmente esta idea llega a Chavín de una manera mucho más sofisticada. Lo interesante es que los chavín para sus construcciones usan la piedra, ya no usan el barro, ni los adobes, ni tampoco las chicas, sino la piedra. Y de la misma manera esculpen sus figuras en piedra. Ahora, aquí nosotros vemos que hay toda una carga simbólica, ¿no es cierto?, de las varas, ¿ah? Como también de toda la riqueza de carácter animal como vegetal que puede existir al servicio de ellos, y por otro lado, estas mismas especies animales son representativas de las fuerzas del mundo de arriba, del mundo de aquí y del mundo de abajo. Entonces, este Dios es un Dios que lo envuelve todo, es un Dios que lo envuelve todo. Ahora, claro, ya el hombre ha descubierto la agricultura, ¿no? El hombre ha descubierto la agricultura por riego, y se multiplican, espérense, acá me están llegando cosas por WhatsApp, ¿no? La agricultura por riego, ¿no es cierto? Y eso hace que, pues, las existencias alimenticias sean mayores, la producción de todas las especies alimenticias son mayores, incluida la chicha, que es muy utilizada para las festividades de carácter religioso. Ahora, estos principios de la dualidad, de la tripartición, de la cuatripartición, van a alcanzar su máxima expresión con los incas, razón por la cual siempre se consideró que eran los incas los grandes creadores de ellas, pero en realidad venían de un lejano pasado, ¿no? Y los incas lo que van a hacer es crear conceptos de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, la dualidad Anan-Uri, la tripartición Caipacha, Ucupachi, Anampacha, y la cuatripartición con la idea del conde suyo, el chincha suyo, el collar suyo y el anti suyo. Entonces, la gente de Chavín, ¿no? La gente de Chavín descubre, ¿no? La agricultura por riego. Descubre la agricultura por riego, que es una herencia que viene del pasado por los ensayos que vienen haciendo y practicando la gente de esta región de Ancash, ¿no? Guitarrero, Casma, Sechín, La Galgada. También van a tener un gran manejo del calendario, de la domesticación de las plantas, no solamente de la sierra, sino también de la costa y de la selva. Van a crear andenes, sistemas hidráulicos excelentes, van a establecer también como una rutina el trabajo comunitario que existe desde el pasado, y por supuesto se va a imponer la teocracia. Ahora bien, todo ello, ¿no?, va a redundar en una concepción de la sociedad que va a incluir también a las mujeres. Nosotros podemos observar, ¿no?, a través del obelisco que les presento, cómo los chavín van a abstraer sus ideas y las van a presentar en sus esculturas. Picasso llegó a decir que en el Perú era el primer lugar en el mundo donde se había hecho una abstracción
una atracción que se había plasmado en el arte, como en este caso los Chavín, ¿no es cierto? Entonces, en este obelisco, lo que se está presentando es la creación, ¿no? En un lado, la creación del hombre, y en el lado ya atrás, en el lado reverso, está la de la mujer. Pero yo quisiera llamar la atención, ¿no? Sobre la inclusión del agua, ¿no? Del agua y de los caimanes, que esto sí es algo que no estaba considerado en las culturas anteriores, y además como ya el Señor, ¿no? Crea la vida. Miren ustedes aquí, crea el árbol de la vida acá, de su boca, de su energía, ese concepto de los ojos y la boca de Dios que aparece en Caral, ¿no? En estos ojos y bocas de Dios sale el árbol de la vida. Y también está el Strambus, que es una concha, ¿no? Que también marca el círculo energético en continuo movimiento. Y posteriormente vemos cómo sostiene este personaje la chacana, que también está presente en Caral, ¿no? En donde ya no solamente aparecen cuatro, cuatro caras muy marcadas, sino también reflejos de esta. Porque una de las cosas que comienzan a pensar los hombres a partir de ese chin es que el mundo de aquí tiene un reflejo en otro mundo, en otro plano. Y de esa manera es que ellos reflejan el 4 en el 8 y en Sechín tiene la obsesión del 3 en el 6. Otra cosa que también me parece importante es la presencia de la mujer, ¿no? De la cual ya hemos hablado, porque aquí hay nace la figura de la pareja mítica del hombre y mujer, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente hombre y mujer. Entonces aquí prácticamente se la representa como una diosa, ¿no? Mujer. Lo que llama la atención en ella es que en la vagina aparentemente hay púas. Y eso es lo que lleva a algunos estudiosos a decir, pues, que a través de esa imagen lo que se está representando es un estado represor, controlador, teocrático, etc. Pero si nosotros venimos en el análisis al presente, desde el pasado, de milenios, vemos que la serpiente es lo que representa a la mujer. Entonces, aquí está presente justamente el símbolo que representa a la mujer, que es la serpiente, que se desplaza del mundo de abajo, que es el mundo de la fertilidad y del agua, y que otea y se posiciona en la tierra para otear en los cielos desde su sabiduría. Ahora, la representación de las mujeres como muy ligadas a las serpientes no es exclusiva del Perú. Muy bien, ahora, Chavín, ¿qué es lo que logra? Chavín lo que va a lograr porque se convierte en un centro de peregrinaje. En el tiempo de los españoles, cuando llegan los españoles, parecía que era un templo muerto, que había sido abandonado realmente, ¿no? Y había sido abandonado por las cosas que hemos dicho, pero la gente seguía yendo en peregrinaje a estos lugares, miles de personas seguían yendo a este lugar para obtener el oráculo, pero también las bendiciones. Y el obelisco, el obelisco que está al interior del templo, se encontró enterrado, ¿no? Recién se desenterró a raíz de trabajos arqueológicos, pero o los mismos pobladores lo habían enterrado para que no sea profanado por los españoles que estaban desesperados por encontrar oro al interior del templo o por destruir, ¿no? Los ídolos dentro de las campañas de extirpación de idolatrías. Bueno, este peregrinaje que realizaba la gente en la época de los españoles es el mismo peregrinaje que se realizaban en el tiempo en que la cultura chavín estuvo viva, ¿no? Entonces la gente llegaba a escuchar el oráculo, pero también además para ofrecer ofrendas, para ofrecer ofrendas con las cuales se fue construyendo también la huaca y de otro lado, también obtener enseñanzas de carácter tecnológico, sobre todo el manejo del agua. Y es el manejo del agua
lo que va a hacer, ¿no es cierto? Definitivamente va a lograr el gran desarrollo de las culturas del periodo de desarrollo intermedio temprano. Entonces, esta cultura, el dios de Chavín, que comienza, para mí, comienza con Sechín, que es Sechín, ¿no es cierto? Va a ser recibido por todas las culturas, Paracas, Nazca, Mochica, Huari, los incas, ¿no? Los incas, y también es este dios, ¿no? El que para mí va a ser el que se acepte a Jesús, ¿no? Porque se asemejaba muchísimo a la imagen de los brazos extendidos del dios Huiracocha. Y es así como los pueblos del Perú, en el caso de Canaria y de Chincheros, unos obrajes que yo he estudiado, cuando reclaman por la mala situación en la que ellos se encontraban, apelan al cristianismo, apelan a Cristo y dicen, por vernos en libertad y no estar en una esclavitud tan fuera de cristianos, pues somos cristianos libres, hijos de padres libres, ¿qué ley hay para que un muchacho desde que es de edad de 6 años trabaje horriblemente hasta que muere? Entonces, las culturas en el Perú son cristocéntricas y en gran parte ello se debe a que en él ven un reflejo del dios de las dos varas, que es Huiracocha. Y además se va a crear una trilogía, ¿no? Que es Huiracocha, el Inca y Jesús, ¿no? Bien, ahora, dentro de los desarrollos del periodo intermedio, están las culturas Paracas, Nazca y Mochica, que están marcadas por el oro, ¿no? Que esta imagen la he tomado de la exposición de Simán. Y estas culturas son hijas de la cultura Chavín, ¿no? Una está en el norte, ¿ah? En Trujillo, y las otras están al sur de Lima, en Paracas y en Nazca. Las realidades son totalmente diferentes de unas y otras, ¿no? No, lo que sí las caracteriza a unas a otras es el deseo por buscar el oro, la plata, las riquezas y también el deseo por expandir la cultura del manejo de las aguas, ¿no? Del manejo de las aguas. La cultura mochica se desarrolla a la vera del río Moche, ¿no? Y en ellos también siguen presentes los símbolos del puma, del cóndor, de la serpiente, y se establece una teocracia. Estos hombres van a controlar el valle del río Moche, que es uno de los valles más ricos, y que ellos van a lograr eh, eh, em, hacerlo florecer, porque ya como decíamos anteriormente, el miércoles, no basta que haya agua, hay que llevar el agua. Entonces los moches fueron grandes canalizadores del agua. Y hasta el día de hoy, esa canalización se puede apreciar a través del satélite. Pero ellos no se conformaron con eso, con estos valles tan ricos, ¿no? Hasta el día de hoy son los valles más ricos del Perú, sino que también querían conquistar la sierra, porque ahí decían que estaban sus ancestros, razón por la cual siempre estuvieron en continua disputa con los serranos, ¿no? La gente de la sierra. Y claro, definitivamente volvemos a lo mismo, ¿no? Hay gran trasbrase cultural de la sierra a la costa y de la costa a la sierra. No olvidemos que en la sierra estaba Chavín y los antecesores de Chavín y los sucesores de Chavín. Bueno, ahora, los mochicas, ¿por qué se van a caracterizar? Por ser grandes conquistadores, ¿no? De territorios, pero también de hombres. Les interesaba mucho tener gente, eh, gente prisionera para que trabaje la tierra. Necesitaban gente que les trabaje la tierra. No solamente que les trabaje la tierra, sino que también los sirva. No solamente que los sirva, sino que también desarrollen las artesanías que ellos necesitaban para relucir, ¿no? Eh, toda esta belleza, ¿no es cierto?, creada por una artesanía cada vez más sofisticada, que era manejada por los señores y que esta artesanía se desarrollaba en talleres especializados.
Los moche, ¿no? Se caracterizan pues por ese gusto por las cabezas, ¿no? Por las cabezas reducidas y representan a su dios, ¿no? Al dios Wari dentro de, perdón, al dios Viracocha dentro de su versión como Ayapaek, el hacedor, ¿no? Que tiene un cuchillo en una mano y una cabeza humana en la otra. Y las extremidades son de arácnido, ¿no? Vemos, ¿se acuerdan ustedes del capitador Adaña que veíamos de Cuquiznique? Bueno, son ciertas características que se repiten, ¿no? Bajo otra forma, dentro de otra cultura y en otro tiempo. Ahora también en la Huaca de la Luna, que es una de las huacas más importantes, como también en la de Cao, hay estos murales donde se muestra cómo los hombres que han sido tomados prisioneros son llevados al sacrificio en filas atados al cuello, ¿no? Y es ahí donde se van a sacrificar en un cuarto especial, en el caso de Cao, y era la dama de Cao quien se encargaba de hacer este sacrificio. ¿Ah? Este sacrificio que está marcado por la presencia de la luna, las olas, ¿no? Una realidad diferente a la que hemos visto. Y claro, en esta muestra de Simán vemos esa jerarquía social, ¿no? Está presente la jerarquía social que termina el gran señor lleno cubierto por atuendos magníficos, ¿no? Y toda su jerarquía social que termina con los esclavos. En en la, en la, en la tumba del señor de Zipán se muestra pues ello, ¿no? Cómo el señor de Zipán es enterrado con todas sus riquezas, ¿no? No solamente con todas sus riquezas, sino con toda la gente que vivió con él, ah, incluidos sus perros, sus sirvientes, sus esclavos, porque se pensaba que la vida continuaba, ¿no? Continuaba en otro plano, que es lo mismo que hemos visto en las cavernas, ¿no es cierto? En el mundo de las cavernas también se pensaba lo mismo. Bien, y claro, toda la riqueza del señor de Zipán es enorme, pero también la calidad de los trabajos de orfebrería es exquisita, es excelente. Ahora, la dama de Cao es la gran sacerdotisa, que también está presente en la exposición. Esta mujer, ¿no? Tenía un gran poder, porque era pues aquella que realizaba muchas veces los sacrificios, ¿ah? Y murió muy joven, aparentemente estaba embarazada y su cuerpo está perfectamente momificado. Llama la atención en el cuerpo pues todos los tatuajes, ¿no? De serpientes que ellas tienen, con esa connotación mágica, religiosa, que busca el control de las fuerzas ocultas de la naturaleza, están presentes en su cuerpo, así como también su ajuar, que es sumamente rico. Ahora, pero la sacerdotisa de Cao cumple ese papel, ¿no? Cumple ese papel porque eh, en este dibujo que está presente en la iconografía mochica, vemos que el ritual del sacrificio donde se aprecia que en el mundo de abajo, dividido por una gran serpiente de dos cabezas, están los prisioneros que van a ser sacrificados, ¿no? Son recibidos por la sacerdotisa, que es la que se va a encargar de extraerles el corazón y dárselo al sumo sacerdote, y que el sumo sacerdote a su vez sea el que se lo dé al gran Señor que lo ofrece en sacrificio a las fuerzas celestiales, ¿no? Entonces la dama de Cao tiene un papel muy importante, es una mujer con mucho poder, pero ella responde a una estructura social jerarquizada que parte de el gran señor, ¿no? Del gran señor del valle. Ahora, los mochicas, miren ustedes esta cosa tan importante que está en este mural tan hermoso que está en el Huaca de la Luna. Miren el gran poder, ¿no?
que controla, que domina las fuerzas de los diferentes mundos y además algo que nos llama mucho la atención es la presencia del huevo cósmico, de la energía cósmica, ¿no? Que no tiene una figura y claro que va evolucionando ese entendimiento de la divinidad, ¿no? Ellos definitivamente se sienten como parte del cosmos que es dominado por una gran fuerza energética que va más allá de su propio control, a la cual deben de adorar y a la cual deben de rendirle sacrificios. Miren ustedes cómo esta idea luego aparece en esta placa, apareció en esta placa de oro en el Coricancha de los incas, aparecen todos los elementos de los cuales nosotros estamos hablando, ¿no? El gran huevo cósmico, energético, circular, ¿no? El sol, la luna, está también el árbol de la vida, está igualmente presente la pareja mítica, está presente la, el Chasquimayu, ¿no? Y lo interesante es que todo está encerrado por una gran montaña, que fue la primera divinidad en la cual ellos creyeron, ¿no? Entonces, acá hay toda una síntesis, ¿no? Que no es propia de los incas, sino que viene o que es arrastrada desde tiempos milenarios, ¿no? Entonces, la cultura andina va a ir creando poco a poco ciertos sellos que se van a hacer imperecederos, ¿no? Que van a estar presentes dentro de su cultura a lo largo de todo su desarrollo, sin olvidar, pues, la Gran Chacana, la Cruz del Sur, ¿no? Como también el Chasquimayo, que está muy presente en la cultura andina desde los Nazca. Los Paracas es otra cultura importante de este periodo, pero que están al sur y se desarrollaron en un territorio totalmente árido. Acá adoptan al dios del cual venimos hablando, pero como es un sitio donde ellos se van a desarrollar muy árido, al dios se le representa con una lengua muy grande, que termina en una cabeza reducida con el propósito de fertilizar el suelo. Y miren ustedes que en las manos lleva un cuchillo o una vara y una cabeza reducida, pero también lleva al sol, que es lo que está presente dentro de la cultura Paracas, porque el sol ahí en este lugar es pues calcinante. Ahora miren ustedes, esta imagen, ¿de dónde la toman? La toman de sus peregrinaciones que realizaban a Chavín, pero también se han encontrado estas imágenes en Carva, en la región de Ica, que muestran al mismo Dios modificado, porque los Chavín permitieron y ellos mismos representaron a su Dios de diferentes formas, pero la esencia se mantuvo. Ahora, los Chavín, perdón, los Paracas son eminentemente guerreros, ¿no? Así se representan. Y aquí con los Paracas, la moda, el vestido, el gusto por el acicalamiento gana muchísima fuerza. Se dejaban crecer el cabello muy largo y se hacían dreads, ¿no? Como parte del tocado. También se deformaban la cabeza y esta cabeza se la cubrían con pelucas, con gorros, con tocados, ¿no? Así como también cada uno de ellos se hacían esclavinas, faldas, ponchos, etcétera, etcétera, y se presentaban a la guerra vestidos de una manera diferente cada uno de ellos. Esos tejidos son básicamente bordados y son maravillosos. El color o el colorido es muy armonioso y hasta el día de hoy conserva su fuerza. Miren ustedes que otra cosa que me parece muy importante, que ellos usaban las pieles de los zorros o las plumas de los cóndores para hacer sus mantos. Tuve la suerte de ver en una exposición que hubo en el Museo de Arte de Lima un manto de estos enormes, todo hecho con plumas de cóndor, técnica que también se utilizó con la cultura nazca. Ahora, esta gente, ¿no?
¿Cuál es su principal preocupación? La guerra para cazar cabezas. Y no solamente eso, sino que el ritual del sacrificio también incluía la danza y el enfrentamiento de dos oponentes, uno de mayor peso que el otro, de una mayor jerarquía que el otro, ambos muy bien vestidos, y finalmente, luego de esta danza, uno de ellos le da muerte al contrincante, le corta la cabeza y se produce se come al individuo, ¿no? Porque a través de este sacrificio de sangre se buscaba regenerar la vida. Muy bien. Entonces, las cabezas reducidas son los que caracterizan a esta gente que vive en un sitio donde hay mucha aridez. Generalmente se pensaba que ellos vivían pegados al mar, ¿no? En la bahía de Paracas, pero luego los arqueólogos comienzan a pensar, ¿cómo es que solamente se van a dedicar a la pesca si pudieron hacer estos mantos maravillosos, ¿no? Que demandan un gran consumo de algodón. Entonces ya averiguaron que en realidad la cultura Paracas también dominó en los valles, diferentes valles, donde el agua también era escasa, pero que logran cultivar la tierra, pero lamentablemente le van a dar más importancia al cultivo del algodón para hacer sus tejidos que para alimentarse. Razón por la cual los Nazca sufrían de anemia, eran muy delgados, ¿no? Como pueden ustedes apreciar, su cabeza era más grande que su tronco, y por esa razón es que la cabeza era el principal objetivo del oponente, porque al darle a la cabeza perdían el equilibrio y pues eran rápidamente vencidos, razón por la cual ellos van a crear las tres naciones craneanas para curar esas heridas. Otra cosa importante señalar es que los Nazca nunca se presentan sin máscaras, generalmente están con máscaras. ¿Por qué se presentan generalmente con máscara? Es una pregunta que me hago, ¿no? Y creo que una de las razones por las cuales ellos hacían ello es porque su raza es asiática. En un mundo donde predominaba la raza negra, la raza asiática, pues era algo totalmente diferente. Hacia el final es que ellos recién se sacan la máscara y se muestran con lágrimas, pesares en los ojos, ¿no? Pero claro, queda definitivamente marcado que su raza es de carácter asiático. Ahora, la cultura nazca es una cultura importantísima que también está presente en la muestra. También se desarrolla en la costa, al sur de Paracas. Se piensa que los Paracas van a migrar hacia el sur y ahí van a lograr un gran dominio y control del agua, ¿no? Miren ustedes, aquí vemos el Paracas Dios volador y Nazca Dios volador. Prácticamente lo mismo. La diferencia entre unos y otros es que el personaje Paracas es muy delgado y el personaje Nazca es una persona robusta, ¿no? Redondeada. ¿Por qué? Por la alimentación mejor, ¿no? Que van a alcanzar. Ahora, esta es la gran ciudadela de Cahuachi, que significa ciudad de la danza, de la música, del baile, de la solidaridad, ¿no? Esta ciudad se desarrolla al sur, en Ica, y una de las características más interesantes es que ellos van a crear las líneas de Nazca. Esta ciudad está próxima a estas líneas de Nazca, que son un verdadero calendario astronómico, pero también, y algo en lo que no han dado mucha importancia los arqueólogos hasta hoy, es que está muy próxima a la Pampa Galeras, donde existen miles de vicuñas y diferentes especies de camélidos americanos. Y esto es lo que han descubierto hace poco científicos japoneses, ¿no? 168 figuras de camélidos, que claro, los camélidos no son representados por las culturas hasta los incas, ¿no? Los incas, perdón, Wari y los incas recién le dan precio a los camélidos, porque antes a quienes se representa son a los depredadores, no a los camélidos. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran logro de los Nazca? El control del agua, ¿no? A través de diferentes sistemas de irrigación, ya voy cortando porque el tiempo se va acabando, y bueno, los canales de irrigación
de Nazca son una maravilla, ¿no? A mí me asombran, son realmente una creación portentosa, ¿no? Y el control astronómico, ¿no? En la observación del Chasqui Mayu, que es una constelación que se presenta justamente en el tiempo en que va a venir las avenidas del agua, que para ellos era muy importante el control de las estaciones para poder eh, cultivar la tierra. Necesitaban agua. Y entonces ellos señalan, según dice Lidia Fosa, que el Chasquamayo se hundía por debajo del océano, atravesaba la cordillera de los Andes por debajo y aparecía en las simientes de los ríos, donde arrojaba todo el caudal de agua que hubiera podido recolectar. Entonces, la observación de las estrellas en Nazca es muy importante. Para los que hemos ido a Nazca, el cielo se cae de estrellas, ¿no? Son una cantidad enorme de estrellas, es una maravilla. Bueno, aquí también existe un poder de carácter teocrático, ¿no? Marcado, pero lo que prima en este poder de carácter teocrático, a diferencia de los mochica o de los paracas, es la comunión, la reunión, ¿no? La búsqueda del bien común. ¿Ah? Y por eso es este huaco maravilloso que nos muestra justamente una reunión, ¿no? Del personaje más importante, de lo que podríamos considerar como un rey, ¿no? Trabajando en comunión con todos los representantes de las diferentes regiones. Aquí, ¿no? A diferencia de los caracas que danzaban y bailaban para obtener cabezas, aquí los Nazca danzan y bailan hombres y mujeres para acercarse a las líneas de Nazca a danzar y a bailar en honor de las constelaciones, ¿no? En honor de los dioses que ellos se figuraban, ¿no? A través de las líneas imaginarias que iban trazando y uniendo en las estrellas. Muy bien. Aquí en esta sociedad las mujeres tienen mucha importancia. Y miren ustedes la diferencia entre la gente de Paracas y la gente de Nazca, porque la gente de Nazca son gente gordita, ¿no? Porque están felices, porque tienen alimentos de sobra, son de raza asiática definitivamente, se tatúan el cuerpo, sobre todo para propiciar la fertilidad, la vida, y también se deformaba la cabeza. Las mujeres mayores usaban mantones, ¿no? Y las jóvenes usaban cerquillo. Si nosotros nos acercamos ahora a la fiesta de la Candelaria en Puno, veremos que las mujeres usan los mantones con sus flecos, ¿no? Y el fleco es algo muy presente en el vestuario de los Nazca, porque el fleco representaría el vuelo de los colibríes que son representativos de la alegría de este pueblo y la fertilidad de las plantas a través del colibrí con sus picoteos en las flores y plantas, ¿no? Entonces, las mujeres en Puno actualmente, las mayores son así de gordas, son gordas, y usan esos mantos, ¿no? Con sus flecos, y bailan, ¿no? Y danzan, al lado de las jóvenes, que por lo general llevan este cerquillo. La gente de Puno, ¿no? Dice que son ellos los que crearon las líneas de Nazca, ¿no? O sea, en realidad, pues, hay una conexión y una continuidad entre los pueblos y la mitología. La mujer, ¿por qué es tan valorada en Nazca? Porque forma parte de la sociedad, de la comunión, ¿no? Y también de la fertilidad. Y aquí claramente vemos que no es cierto que aquí la mujer tenga una serpiente porque es un estado que castiga, sino que justamente la serpiente es la que representa a la mujer y la que representa la fertilidad. Bien, en Nazca, las fiestas, como en todas las culturas, están muy marcadas por la presencia de la música, ¿no? Y así como en Caral
hay una gran cantidad de instrumentos musicales. Los Nazca van a perfeccionar esta creación de objetos musicales usando la cerámica, ¿no? Tienen quenas, antaras, flautas, grandes tambores, ¿no? Con los que acompañan todas sus festividades. Este pueblo llega a su fin por la presencia de los Wari, de la sierra, que se va a convertir en el gran imperio. ¿Y por qué llega a su fin? Porque, claro, ellos entran en contacto con los Wari, que cuando entran en contacto los Wari tenían una cultura bastante poco desarrollada, porque necesitaban plumas, dado que los vestidos, los mantos de los Nazca estaban confeccionados, muchos de ellos con plumas de diferentes colores y son una maravilla. Hay una colección de estos mantos en el BCR, en el Banco, no, no, en el Banco de Crédito, ¿no? Que son una maravilla, ¿no? Las plumas de colores y todo esto venía de la sierra a través de los Wari, pero no solamente de la sierra, sino también de la selva. Entonces, los Nazca van a ser los maestros de los Wari en mucho, ¿ya? Hay muchos huacos y vestigios Nazca en Wari. Y miren ustedes, van a ser los Wari los que los van a conquistar. Y este huaco lo que está representando es la presencia de un intruso, una persona con diferentes facciones a los Nazca, que no es un hombre de carácter, de rasgos asiáticos, sino más bien, ¿no? Es un hombre de rasgos europeos que los van a conquistar y que razón por la cual ellos los atacan, ¿no? Ellos figuran atacarlos a través de estas aves negras con las que esperan derrotarlos, ¿no? Pero finalmente son los Wari los que se van a imponer y los van a dominar, ¿no? Y en esta última imagen vemos cómo, pues, ¿no? Las mujeres en todas las civilizaciones del mundo son asociadas a las serpientes, ¿no? Y finalmente vemos cómo muchas de estas costumbres perviven hasta el presente en el Perú y se notan claramente con las peregrinaciones, los rituales y también con el uso de atuendos que nos rememoran que rememoran, ¿no? Ese gusto por las plumas, el diseño lleno de colorido, etcétera, de los antiguos peruanos y que bailan, en el caso de los punos, partiendo de una chacana, ¿ya? Entonces se adora a la Virgen, pero también se adora a los ancestros. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Miriam, por, por la exposición. Aprovechamos para abrir el espacio a preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Miriam, qué gusto, Carlos Ortega. Y Ah, Carlos, qué gusto. un placer. Realmente muy contento con esta exposición y la de el martes. Yo Gracias. quisiera comenzar, Gracias sí, por la oportunidad agradeciéndote a ti. también. No, por favor, agradeciéndote a ti y obviamente a Ricardo por este esfuerzo que viene desarrollando para hacer un trabajo de difusión de la cultura y la historia peruana, la historia prehispánica en este caso, ¿no? Yo no me quiero extender mucho, tenía varias preguntas, pero quisiera centrarme en una que particularmente es interesante a la luz de nuestra presencia aquí en El Salvador. Y es la siguiente, es la que tiene que ver con algo que alguna vez entiendo se ha discutido a nivel teórico, pero no sé si tiene algún nivel de evidencia, y es esta influencia digamos, recíproca o tal vez solamente de una sola vía, de alguna cultura centroamericana en la cultura mochica, ¿no? Estas toponimias como Jequetepeque, Lambayeque, Reque, hacen llama mucho la atención por la similitud con las toponimias de Centroamérica y de México en general. No sé si tienes algo que nos puedas comentar respecto de la eventualidad de que haya habido algún tipo de contacto o influencia desde Centroamérica hacia el norte del Perú o viceversa.
Ajá. Muchas gracias, Carlos, y gracias por la pregunta. Claro, definitivamente los mitos, ¿de qué nos hablan? De la migración, ¿no? De que vino el gran fundador de la cultura, que vino el fundador de la cultura vino por el mar y encontramos que existen demasiadas similitudes entre las culturas mochica, como también chimú, con las culturas centroamericanas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la presencia de sacrificios, ¿no? De los sacrificios masivos, en el caso de la cultura mochica, por ejemplo, que es algo que no está presente en otras culturas. Entonces sí hay muchas similitudes entre una cultura y, como tú dices, a través de diferentes vocablos también se pueden establecer ese tipo de relaciones, ¿no? Sí, Interesante, gracias, gracias. gracias, Carlos. ¿Sí? Ricardo. Doña Miriam, quería agradecerle sus dos disertaciones muy interesantes. Somos apasionados de la historia y de la arqueología también, y muy admirados de todo lo que se cuenta en Perú. Hemos hablado con el señor embajador y aquí con Carlos Ortega, y vamos a seguir adelante con estos trabajos. Así que muchas gracias por sus conferencias, y ahí van a quedar en el sitio que hemos destinado para darle seguimiento a la exposición. Y bueno, seguimos en contacto, doña Miriam. Muchas Muchas gracias. gracias. Oye, Muchas gracias a usted, porque realmente ha acercado a dos países que casi no dialogan entre ellos, ¿no? Que casi no nos conocemos. Y a través de su interés por la cultura prehispánica y su exposición fotográfica que he visto, que está muy bien montada, se produce pues este encuentro y ese reconocimiento de unos y otros. Y estoy segura que dentro de las manifestaciones culturales en San Salvador existen rasgos que vienen también del pasado, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la invitación y también por el cariño al Perú, a usted y también a la Embajada peruana que ha ayudado a que se realicen este encuentro. muchas gracias, doña Miriam, muy amable. Oye, gracias, Carlos. No, Ricardo, muchísimas gracias a usted más bien por este esfuerzo. Nuevamente, el reconocimiento de parte de la embajada por esta exposición y por su cariño al Perú. Y Miriam también lo mismo por tu erudición y la vastedad de la información que nos has dado y que, bueno, nos va a tocar procesar en mucho tiempo. Vamos a tener que volver a oír unas 2 veces las conferencias, ¿verdad, Carlos? Así es, así es. Realmente que lo que demuestra es la riqueza de la cultura peruana es increíble, ¿ah? Es realmente No se termina sorprendente. de aprender y falta mucho que descubrir. Ah, sí, es cierto. Y Exactamente. actualmente tenemos 86 culturas vivas. Esas 86 culturas vivas no es por gusto. Y si la gente viene al Perú, no solamente por Machu Picchu, yo al menos voy al Cusco, no solamente por Machu Picchu, sino también por la cultura viva que me maravilla. Sí, así es. Somos admiradores de eso. Muchas gracias. Pasen muy buenas noches. De igual manera, Gracias, muchas gracias. gracias. Un Gracias. saludo. Gracias Adiós, a Muchas todos. gracias, gracias. Miriam. Adiós.